Aún no, doctor. Está cargando. Ya, doctor, ya podemos ver la pantalla. Ok, gracias. Bueno, chicos, esta es la última clase, como les estaba refiriendo, que corresponde a cambios hormonales en el embarazo. Pero también los cambios hormonales en el embarazo tienen que ir a la par con los cambios endocrinos y con los cambios a nivel de todos los sistemas que vamos a ver en fisiología, ya sea el sistema cardiovascular, ya sea el sistema respiratorio, el sistema renal. Los mismos cambios anatómicos propios del desarrollo del embarazo van a generar cambios anatómicos que finalmente van a repercutir en los cambios fisiológicos. Sumado a los cambios hormonales, que también son propios del desarrollo del embarazo, esos cambios se van a identificar en las diferentes semanas de gestación. Entonces, los objetivos de esta clase es identificar los cambios hormonales durante la gestación, identificar los cambios, efectos fisiológicos de las hormonas durante el embarazo, tanto en la madre como en el feto. Esto es una clase corta, vamos a hacer lo más didácticos posibles. El contenido temático, dijimos introducción, cambios hormonales en embarazo y cambios fisiológicos en el embarazo. Conclusiones y referencia. A manera de introducción, diremos que los cambios en el embarazo, los cambios propios del embarazo, van a comprender modificaciones en las diferentes glándulas que hasta el momento hemos visto, en hipófisis, en tiroides, la placenta del cual hemos estado hablando, los ovarios, las glándulas suprarrenales y el páncreas. Eso hablando propiamente de las glándulas endocrinas en nuestro organismo o en el organismo de la mujer gestante. Ahora, ¿qué cambios hormonales notables se visualizan? Durante el embarazo en realidad se producen grandes cambios en el organismo femenino y los principales cambios que se van a dar son los cambios hormonales, que en realidad dan origen a la generación de un entorno que es favorable para el feto, tanto para su crecimiento como para su desarrollo. Y esto va a estar, se va a presentar hasta el nacimiento. En este gráfico vamos a ver los cambios que se presentan en los 3 trimestres del embarazo. Recuerden que el embarazo en promedio tiene una duración de 39 a 40 semanas, en las cuales hay cambios evaluados semana a semana. En el gráfico podemos ver la concentración de hormona en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas, el tiempo, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Lo relevante en el primer trimestre es el hecho de que la gonadotrofina coriónica humana es la que se va a presentar en crecimiento sostenido. Y ojo, que esta gonadotropina es una hormona que se va a producir desde estos sistemas lacunares que ayer estábamos mencionando al momento de la implantación y que iban a ser los puntos de desarrollo para la nueva placenta. Entonces vamos a ver que esta hormona es la que se va a incrementar notablemente. La progesterona y el estrógeno, dijimos de que la progesterona se mantenía en crecimiento sostenido, dado que inicialmente la progesterona va a ser producida por el cuerpo lúteo y del mismo modo los estrógenos. Entonces, en el primer trimestre hay un crecimiento de estrógenos y progestágenos, pero el mayor crecimiento a través de cuya fuente es la placenta, es la gonadotrofina coriónica humana. El primer trimestre, por lo tanto, es notable ese crecimiento en comparación a los otros trimestres. Conforme se va instalando, perdón, conforme se va instalando la placenta como tal, como estructura anatómica endocrina, eh, la placenta lleva estágenos y los estrógenos y va perdiendo la actividad fisiológica el cuerpo lúteo. Dijimos ayer que el cuerpo lúteo tiene un tiempo de vida en promedio de 2 hasta 4 semanas, aunque algunos refieren que puede llegar hasta la sexta semana de hormonas producidas por el cuerpo lúteo, básicamente es hasta la cuarta semana. Entonces, podemos ver
que el cuerpo lúteo todavía produce en el primer trimestre progestágenos y estrógenos. En el segundo trimestre, esa producción de progestágenos a nivel ovárico va a disminuir, pero va supliendo esta disminución incluso con un incremento la placenta. Y como vemos en el gráfico, el estrógeno va aumentando sostenidamente. Los progestágenos también, o sea, si bien es cierto, alcanza casi una meseta entre el primer trimestre y el segundo trimestre, el crecimiento es sostenido. Hay un crecimiento notable. Y ese crecimiento se va a mantener, pero lo que va a cambiar es la fuente de producción de progestágenos y estrógenos. Como vemos acá en el tercer trimestre, ya los estrógenos y los progestágenos están en mayor cuantía. Claro que sí, están más aumentados. Y la fuente principal ya va a ser la placenta, solo la placenta. ¿Qué pasa con la gonadotrofina coriónica humana? Si bien es cierto, esta al inicio, en el primer trimestre, ha tenido un crecimiento sostenido, durante el embarazo eso va a ir disminuyendo, porque la fuente, que es la placenta, ya va supliendo la función de esas células que producían esta hormona. Y esa función básicamente va a ser ya para los progestágenos y los estrógenos. Entonces, hay un crecimiento sostenido de progestágenos y estrógenos y hay un crecimiento en el primer trimestre de gonadotrofina coriónica que paulatinamente en el tiempo, en el segundo y tercer trimestre, va a decaer. Estas tres hormonas van a ser determinantes para que la placenta como tal mantenga la condición de comunicación entre la madre y el feto. ¿Qué cambios hormonales vamos a ver? En la hipófisis anterior vamos a ver que, en la adenohipófisis, vamos a ver que la hormona que se va a disparar va a ser la prolactina. La prolactina se eleva notablemente desde el primer trimestre del embarazo hasta el tercer trimestre y se mantiene elevado condicionando ciertos órganos para el sostenimiento posterior al nacimiento del feto. Mejor dicho, la prolactina, si bien es cierto, tiene una regulación hipotalámica hasta cierto grado un poco complejo, la prolactina va a ser la única hormona en el organismo que se va a regularizar o que se va a controlar a través de un feedback negativo. Entonces, si hipotéticamente se perdiese la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis, la única hormona que va a incrementarse va a ser la prolactina. Pero en este caso, en esta condición fisiológica del embarazo, la prolactina no solamente se incrementa, este incremento va a la par con cambios fisiológicos en las glándulas mamarias, que si bien es cierto, estimula también a nivel hipotalámico para incrementar esa producción, conjuntamente con mecanismos como la succión de, del neonato, van a estimular mucho más la secreción de la prolactina. El crecimiento es sostenido desde el primer trimestre hasta el tercer trimestre. Y otro detalle importante en el gráfico, chicos, miren, estamos viendo en la parte inferior el tiempo en trimestres, primero, segundo, tercero, y estamos viendo la concentración de prolactina y estamos viendo la concentración de hormona de crecimiento, pero a la vez estamos viendo qué pasa con LH y FSH. Antes del primer trimestre se supone que hay un ciclo reproductivo y por lo tanto se forman los picos de LH y los picos de FSH, o sea, hay ovulación. Y esa ovulación ha determinado una posterior fecundación. Pero ¿qué pasa? Miren con LH y FSH desde el primer trimestre. Empiezan a estar en niveles basales, ¿sí? ¿Qué pasa con la hormona estimulante de tiroides? Esta desde el primer trimestre sufre cambios. Acelera la captación de yodo por la glándula tiroides, pero tiene caídas y después se estabiliza en el segundo trimestre. ¿Eso qué nos indica, chicos? De que si bien la TSH es una hormona que estimula la glándula tiroides, miren que es en el primer trimestre donde el asunto es crítico para la captación de yodo, sobre todo en la madre y a través de la madre para el feto. Si esa captación no se da adecuadamente, esto va a traer graves consecuencias para el desarrollo posterior del embrión.
La glándula tiroides. Acá vamos a comparar la relación de las hormonas tiroideas, T4 total, T4 libre, T3 total y T3 libre. Vamos a ver que T4 total se va a incrementar, total, y T3 total también se va a incrementar. Eso, recuerden que cuando hablamos de T4 total y T3 total, estamos hablando de la T3 libre y de la T4 libre, más la T3 y T4 unida a su proteína transportadora. Entonces, acá se va a incrementar dado que las necesidades van a ser mayores de estas hormonas y además a nivel hepático la madre gestante, sobre todo la madre, va a presentar mayor producción de estas proteínas transportadoras. La actividad tiroidea, entonces, durante el embarazo se producen cambios en el funcionamiento tiroideo debido a tres modificaciones en la regulación de las hormonas. ¿Cuáles son estas tres modificaciones? Primero, lo que les decía, incremento de la proteína transportadora de tiroxina, principal transportador de tiroxina a nivel circulatorio, en respuesta a quién, a respuesta a los estrógenos. Y habíamos visto que los estrógenos durante los 3 trimestres se incrementan sostenidamente. Dos, a la producción más, jugando rol importante en ese desarrollo. Y tres, a la disminución de la disponibilidad de yodo por parte de la tiroides materna. Claro, porque ya está empezando a compartir el desarrollo de la glándula tiroides del feto. Entonces las condiciones fisiológicas de la madre se ven disminuidas. Crecimiento moderado de la tiroides. Hay una leve hiperplasia y un aumento de vascularidad. La glándula suprarrenal, como ya vimos, la glándula suprarrenal es una glándula que tiene dos componentes anatómicos. La parte que corresponde a la cápsula, que es la parte externa, y el primer componente anatómico fisiológicamente funcional, o mejor dicho, endocrinológicamente funcional, va a ser la corteza, con sus tres segmentos, ¿no? La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Y en cada componente celular vamos a identificar las hormonas pertinentes, por ejemplo, el cortisol, la aldosterona, que van a ser las dos hormonas que van a incrementarse notablemente. Miren el cortisol cómo se incrementa en comparación a la aldosterona. ¿Ya? Estas dos hormonas van a ser hormonas que van a facilitar, recuerden, la aldosterona es la hormona que facilita la regulación hidroelectrolítica. El cortisol es una hormona que regula los procesos de estrés, como haciendo que se disponga de mayor materia prima para la producción de energía, mejor dicho, haciendo que se disponga de más glucosa a nivel vascular. Como este proceso de la gestación es un proceso, entre comillas, estresante para los niveles fisiológicos basales de la madre, se requiere esa respuesta inmediata. Por eso el nivel de cortisol sube, nivel de aldosterona sube. Entonces, en la actividad renal no se observa un cambio significativo del tamaño de las glándulas suprarrenales en el embarazo, aunque sí se aprecia un aumento de la zona fasciculada, productora fundamentalmente de glucocorticoides, lo que habíamos dicho, el cortisol, representante de los glucocorticoides, y representante de los mineralocorticoides, la aldosterona. Entonces, recuerden esto, repito, no se observa un aumento significativo de tamaño de las glándulas suprarrenales en el embarazo, aunque sí se aprecia un aumento de la zona fasciculada productora fundamentalmente de glucocorticoides y entre paréntesis cortisol. Hay un aumento de los niveles de aldosterona, como vimos en el gráfico, y también de la desoxicorticosterona, que es un derivado, la globulina transportadora y corticoides, y el cortisol total y el cortisol libre. Hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No quiero complicarles mucho, simplemente decirles que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema en donde están involucrados los riñones, están involucrados los pulmones y que va a fin de cuentas compensar el descenso de la presión arterial. A ver, me explico mejor. La presión arterial puede disminuir cuando el volumen que transportan esas arterias disminuye.
Eso es uno de los factores. El otro factor es la presión arterial puede disminuir cuando hay vasodilatación, ¿ya? ¿Y cuándo se presentan estos fenómenos? Por ejemplo, en una hemorragia masiva, ya sea una hemorragia interna, externa, el volumen que contiene los vasos sanguíneos, que en este caso es la sangre, disminuye, por lo tanto la presión disminuye. ¿Cuándo más ocurre esto? Cuando hay algún factor externo que genera vasodilatación, ¿ya? Cuando ocurre eso, se activa inmediatamente este sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para finalmente generar una vasoconstricción y reponer la presión arterial a valores fisiológicos normales. Entonces, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por el descenso de la presión arterial debido a la disminución de las resistencias periféricas, o sea, una vasodilatación. Los niveles de dehidroepiandrostenediona disminuyen debido al aumento del aclaramiento renal de este esteroide. Sé que todavía no han llevado el capítulo de endocrino, perdón, del capítulo de renal, que es el último capítulo, pero les sugiero que vayan revisando qué es el aclaramiento. Como su nombre indica, es casi como el filtro, el filtro. Las concentraciones de testosterona y androstenediona se elevan ligeramente en el embarazo. La testosterona por la elevación de la globulina transportadora de hormonas y la androstenediona por leve aumento de su síntesis. Vayamos a hablar ahora de la placenta. Miren, la placenta, dijimos que va a producir un conjunto de hormonas. La primera hormona que se produce notablemente o que incrementa notablemente su producción va a ser la gonadotropina coriónica humana. ¿Sí? Se va a elevar máximo hasta la 10ª semana. Estamos hablando del primer trimestre, ¿no? Notable incremento. Y a continuación, genera un decaimiento para mantenerse en una meseta durante todo el embarazo. ¿Sí? Ahora, el lactógeno placentario humano también se va a incrementar. Es otra hormona que se incrementa notablemente desde el primer trimestre. ¿Qué más? La placenta y el cuerpo lúteo. La progesterona y la 17 hidroxiprogesterona. Progesterona va a tener un comportamiento casi como la gonadotrofina coriónica humana, y una disminución sostenida en el segundo y tercer trimestre. Recuerden que la progesterona, si bien tiene un incremento notable, el origen de esta progesterona no va a ser el mismo. Mejor dicho, recuerden, reitero, que inicialmente la progesterona se va a incrementar como consecuencia de la actividad del cuerpo lúteo. Miren, acá hay un incremento y de ahí casi como una meseta. Esta curva pequeña, casi imperceptible, va a ser el reflejo del cambio de la fuente de producción de la progesterona. Porque a continuación lo que va a mantener la progesterona va a ser la placenta. Eso tienen que tomar en cuenta. Los estrógenos fetoplacentarios. Estos sí van a crecer notablemente durante todo el embarazo y se evidencia en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Estradiol, estriol y estrona se incrementan notablemente hasta el final del embarazo. Los andrógenos placentarios, ¿cuáles? La testosterona, la dehidroepiandrostenediona y la androstenediona, van a incrementarse sobre todo la androstenediona y la testosterona, como podemos ver en el gráfico. En cambio, la dehidroepiandrostenediona decae durante el embarazo. Quien más aumenta va a ser la testosterona. El metabolismo de los carbohidratos. ¿Cómo se manifiesta en el embarazo? Durante el embarazo se observa una hipoglicemia leve en ayunas y una hiperglicemia postprandial
y una hiperinsulinemia, como que pareciera que hubiera una resistencia periférica a la insulina. Repito, durante el embarazo se observa una hipoglicemia leve en ayunas, una hiperglicemia postprandial y una hiperinsulinemia como si fuera una resistencia a la insulina periférica. Y eso es producto del efecto hormonal, sobre todo de la progesterona. La hiperglicemia e hiperinsulinemia postprandial prolongados es la supresión de la actividad del glucagón. Hay un aumento de la resistencia periférica de la insulina, pero no es un aumento patológico, es un aumento fisiológico. Todos estos cambios se van a dar con el fin de mantener el soporte postprandial de glucosa sostenida para el feto. Esa es la finalidad. Entonces, aumentan los estrógenos, aumentan los progestágenos y eso se va a reflejar en la madre gestante en aumento del apetito. Aumenta el apetito, disminuye el vaciamiento gástrico, disminuye los depósitos de grasa y disminuye la glucosa en ayunas. Los depósitos de grasa van a disminuir también en correlación a ciertas moléculas mensajeras como las adipocitoquinas, como la leptina, la dinoponectina, el factor necrótico tumoral, la interleuquina 6, la resistina, la pelina. Finalmente, después de todo esto, se va a manifestar una disminución a la sensibilidad tisular a la insulina, o sea, una resistencia fisiológica a la insulina. ¿Qué más? La progesterona, como les decía, y estrógenos podrían mediar la resistencia periférica a la insulina. Además del aumento de ácidos grasos libres por acción de la hormona de crecimiento favorecida por el lactógeno placentario. O sea, recuerden que la hormona de crecimiento, los estrógenos, las catecolaminas, entre otras, son consideradas insulínicas o contrarreguladoras. En esta condición de la madre gestante, estas hormonas hacen una contrarregulación fisiológica. Un ayuno prolongado puede favorecer la aparición de cetonemia. Y recuerden que ese reflejo del metabolismo, mayor concentración de ácidos grasos libres, triglicéridos y colesterol. Actividad de la insulina. A ver, vayamos a ver. El lactógeno placentario humano, el cortisol y la progesterona aumentados, cuyo origen es la placenta, así como los estrógenos, van a reflejarse en una resistencia periférica a la insulina. Por lo tanto, va a haber un deterioro inmune o genético del páncreas, que cuando se traduce en situaciones patológicas puede derivar como una diabetes gestacional. Repito, por efecto del lactógeno placentario, el cortisol, la progesterona y estrógenos aumentados fisiológicamente en el proceso de desarrollo del embrión o del feto, se genera la resistencia a la insulina, lo cual puede derivar a nivel de páncreas en un deterioro que puede estar condicionado por un efecto inmune o un efecto genético. Cuando esa situación se estabiliza, mejor, entre comillas, se estabiliza o se manifiesta como tal, estamos hablando de una diabetes gestacional. Esta diabetes, en realidad, tiene un concepto diferente al de diabetes que tenemos. Si bien es cierto, es el mismo patrón, si por ejemplo encontramos una glicemia en ayunas mayor de 200 miligramos por decilitro, en 2 mediciones en ayunas, más la sintomatología clínica, que es las 4 P's, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso aparente, automáticamente ya estamos haciendo un diagnóstico de una diabetes. Pero en el caso de la diabetes gestacional propiamente dicha, se tiene que definir como una hiperglicemia que aparece recién en la gestación y que el screening normalmente se hace entre las 24 a 28 semanas. Por eso que
semanas de gestación. Por eso que ya es casi política de Estado que se tiene que generar este screening para luego hacer ya el descarte como tal. Eh, eh, ¿Por qué es importante eso? En la diabetes gestacional, concentraciones elevadas de glicemia, recuerden también que estas concentraciones elevadas se van a transmitir al feto, de tal manera que en ese desarrollo fisiológico, anatómico del feto, la condición para ese desarrollo se va a dar con esa glicemia elevada. Y por lo tanto, a esa glicemia elevada se va a requerir una cantidad adecuada de insulina. El páncreas del feto va a estar en correlato a esa glicemia, pero esta glicemia sabemos que es producto del intercambio que hay entre la madre y el feto. ¿Qué pasa cuando nace este feto? O sea, cuando ya tenemos al neonato. Ya se pierde esta comunicación a través del cordón umbilical. ¿Y qué va a pasar? Como la concentración de insulina está normalmente produciéndose a concentraciones elevadas para mantener una hiperglicemia que normalmente se tenía en el útero, o sea, a través de la placenta, que normalmente se tenía, esa concentración elevada va a hacer de que se consuma rápidamente la glucosa. ¿Y qué va a pasar con este neonato? Puede llegar a una hipoglicemia severa, que incluso le puede llevar a la muerte. Esas primeras horas del nacimiento son momentos claves para monitorear a ese feto, a ese recién nacido. Es más, en algún momento creo les comenté de que la glucosa en grandes cantidades puede unirse fácilmente a lípidos, puede unirse fácilmente a proteínas. La glucosa presente en los vasitos del feto y del neonato va a estar en abundante cantidad. Si bien es cierto, la insulina va a tratar de equilibrar esa concentración de glucosa, de todas maneras se va a ir generando daño a nivel vascular. Mejor dicho, puede incluso ya el feto nacer con ciertas alteraciones hasta casi imperceptibles a nivel de daño, generar graves consecuencias. Hay que tomar en cuenta para el manejo de la población. Probablemente ustedes cuando terminen la carrera y vayan a hacer su internado, van a aprender más o menos cómo manejar estos casos. Y cuando hagan su serum o sus serums, van a ver, van ustedes que manejar a estos pacientes. Primero, hacer el screening, monitorearlos, identificar a los pacientes de alto riesgo, que ya es un estándar, por ejemplo, la obesidad, antecedentes familiares que tengan diabetes, por ejemplo, el hecho mismo de haber tenido obesidad mórbida, que es un caso, incluso anteriormente se decía solamente en pacientes o en mujeres mayores de 35 años, ahora se ha evidenciado en mujeres mayores de 20 años. Entonces, ustedes van a hacer ese seguimiento. Pero es bueno que conozcan este aspecto fisiológico, ¿no? Para hacer el seguimiento posterior. Cambios fisiológicos en el embarazo. Hemos visto, a grosso modo, estos cambios hormonales en el embarazo, que no son sino productos también de los cambios fisiológicos que se van a dar en el embarazo. ¿Qué cambios fisiológicos tenemos? Por ejemplo, en el sistema neuroendocrino, en el sistema respiratorio, en el sistema musculoesquelético, en el sistema renal, en el sistema reproductor, en la piel, en el sistema glandular, en el sistema cardiovascular y en el sistema hematológico. Como ya han estado viendo en estas últimas clases en el capítulo endocrino, casi todos estos sistemas tienen relación con las hormonas. El sistema respiratorio con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema musculoesquelético con la glucosa, el sistema renal con el umbral renal para ver si la reabsorción a nivel de túbulo contorneado proximal se va a dar adecuadamente. Hay vínculo estrecho en el sistema reproductor, en la piel, en la glándula, en el sistema glandular, en el sistema cardiovascular, sobre todo a nivel vascular.
En la práctica clínica diaria, la gestante va a manifestar una serie de molestias debido a estos cambios. Es por eso la necesidad de conocer estos para poder interpretarlos y manejarlos de una manera óptima. Durante el embarazo, con el fin de afrontar dichos procesos, se produce en la madre una serie de cambios, tanto físicos como fisiológicos. ¿Y qué cambios? Primero, los cambios a nivel gastrointestinal. Miren, el incremento paulatino de crecimiento de volumen por el crecimiento del feto va a generar un desplazamiento hacia arriba de los intestinos y por lo mismo un desplazamiento hacia arriba del diafragma. Entonces, hay un desplazamiento tanto del estómago como del intestino debido al crecimiento del útero. Este desplazamiento puede traer problemas al momento de realizar la exploración física para el diagnóstico de ciertas patologías. Una de las patologías difíciles y muy frecuentes es la apendicitis, porque cuando hay este crecimiento, el apéndice como que se va hacia la parte posterior retrocecal. Es muy raro ubicación de origen inicial del apéndice retrocecal, pero bajo estas circunstancias, el apéndice como que se va a esa posición posterior. Puede producirse pirosis. Esto debido al desplazamiento del estómago. Miren cómo se eleva el estómago conforme va creciendo el feto. Sumado a una disminución del tono del esfínter esofágico inferior. El esófago, como conocemos, como ya van a ver en el capítulo de gastro, va a tener dos esfínteres, un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. El que va a tener disminución del tono va a ser el inferior, que está en estrecha relación de la progesterona. Hay cambios gastrointestinales, van a conocer con el nombre de pulis del embarazo y que se resuelve espontáneamente después del embarazo, o sea, no es que permanece. Hay una disminución del tránsito intestinal que facilita mayor absorción de agua y como hay mayor absorción de agua, hay mayor constipación, o mejor dicho, hay mayor tendencia al estreñimiento. Y como hay mayor tendencia al estreñimiento, hay mayor esfuerzo para la expulsión del material fecal y por lo tanto se pueden desarrollar hemorroides debido al y aumento de la presión venosa se manifiestan y aparecen como abultamientos quísticos, ¿no? Cambios gastrointestinales, y del crecimiento a disminuir el vaciamiento vesicular, lo que va no sea liberada normalmente y por lo tanto genere como una especie de remolino interno, lo que va a facilitar la formación de cálculos biliares. Miren cómo se desplaza el estómago, estando aquí el útero, digo, cómo se va a desplazar hacia arriba y no solamente hacia arriba, sino también hacia la parte inferior. Eh, en posición anatómica, acá tenemos el útero, el conducto vaginal recto, la disminución de la luz y por lo tanto va a dificultar el paso del material fecal. En el sistema respiratorio va a haber también cambios. Por ejemplo, hay dilatación capilar por la elevación del diafragma aproximadamente 4 centímetros, lo que va a generar una disminución en 4 a 5% de la capacidad pulmonar total. Hay un aumento del diámetro inferior de la caja, como hay aumente el diámetro inferior de la caja torácica, que va a llegar hasta 6 centímetros. Hay el, el flujo
de oxígeno se mantiene atrapado en el intercambio gaseoso. Hay aumento de la capacidad vital, ya lo van a ver en el capítulo respiratorio, la capacidad inspiratoria aproximadamente de 300 mililitros. Hay una disminución de la reserva expiratoria de 1.300 a 1.100 mililitros y hay una disminución del volumen residual de aproximadamente 300 mililitros. También hay una disminución de la capacidad, el volumen residual más la reserva inspiratoria de aproximadamente 500 mililitros. Hay un aumento del volumen tidal o el volumen de intercambio gaseoso normal de 500 a 700 mililitros. Hay un aumento en el volumen minuto de 7.5 a 10.5 litros por minuto a expensas del volumen tidal. Hay una disminución de la presión parcial de oxígeno por milímetros de mercurio. Estos cambios respiratorios, chicos, se van a manifestar producto de este desplazamiento del diafragma, ¿sí? Y estos cambios respiratorios van a generar frecuencia respiratoria, un cambio respiratorio del 10%, el volumen tidal en 40%, un cambio a nivel de ventilación minuto en 50% y una ventilación alveolar de 60%. Entonces, ¿dónde ocurre el mayor cambio respiratorio? A nivel de la ventilación alveolar, de 60%. Esto lo voy a pasar, pero a referirles nada más, es una gráfica que nos explica, en realidad esta gráfica se construye a partir de la espirometría. La espirometría es la prueba que se hace para ver capacidades pulmonares. Y las capacidades pulmonares se pueden valorar en función de estas gráficas, ¿no? Miren, no, solamente para que puedan ver, no lo interpreten todavía, solamente para que comparen en una no embarazada y en una embarazada, ¿sí? Las concentraciones cambian, los valores cambian, simplemente para que vean. Igual, cambios pulmonares que ya referimos, en el sistema respiratorio, entonces, por efecto de la progesterona, hay un aumento de la hiperventilación y se genera una hiperventilación. Hay un aumento de la capacidad inspiratoria, hay un aumento de la frecuencia respiratoria, hay un aumento de la ventilación por minuto en 50%, hay un mayor consumo de oxígeno entre 15 a 20% y hay una disminución de la capacidad residual funcional, así como del volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. A nivel cardiovascular, ¿qué es lo que pasa? Aumento de volumen sanguíneo de hasta 50%, volumen plasmático mayor que la masa eritrocitaria. Hay una disminución de la resistencia vascular sistémica y de la resistencia vascular periférica por shunts, se van a generar shunt arterios venosos. Hay un aumento de 10 veces el nivel de aldosterona. Aumento de las catecolaminas endógenas por acción ionotrópica, o sea, por acción de una mejor conducción a nivel cardíaco. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca hasta de 30%. Hay un aumento del gasto cardíaco hasta el 50% por aumento del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces, cambios cardiovasculares en general, aumento del riego sanguíneo en la circulación uteroplacentaria, es casi del 10% del gasto cardíaco, es casi la 10ª parte de todo el gasto cardíaco que se consume. La disminución de la compliance ventricular, o sea, disminuye, si quiere, la complacencia de dilatación ventricular por aumento del volumen sistólico final y del grosor de la pared y masa ventricular izquierda. Hay un incremento del gasto cardíaco donde las contracciones y el parto, durante las contracciones y el parto hasta en un 50% por aumento de la precarga durante la autotransfunción del lecho venular. En posición supina hay caída de volumen sistólico y el gasto cardíaco asociado a efectos vagales. Hay disminución de la reserva de la circulación pulmonar para sobrecarga de volumen. Hay, por lo tanto, riesgo de edema pulmonar. Entonces, como resumen, en el sistema cardiovascular hay una resistencia vascular periférica generada por la progesterona que va a producir relajación de la musculatura lisa en vasos, tanto arterias como venas, que van a hacer que la presión
tenga una variación en la primera mitad del embarazo, estamos hablando hasta la semana 20, y en la segunda mitad del embarazo. En la primera mitad del embarazo, la presión arterial va a disminuir. Y en la segunda mitad del embarazo, la presión arterial va a aumentar. Lo podemos ver acá. A nivel cardiovascular, el volumen sanguíneo dijimos que va a aumentar entre 45 a 50%, aumenta el volumen plasmático y el volumen celular. Si aumenta el volumen plasmático, la relación entre el volumen total y los elementos formes nos van a indicar como que fuera una anemia. En realidad es una anemia fisiológica, dilucional, por el incremento del volumen plasmático. Aumento de agua, más o menos de 6 a 8 litros, aumento de 4 a 6 en el líquido extracelular, en el espacio extracelular. Y los cambios hematológicos. Fíjense, chicos, el periodo de gestación es un estado hipercoagulable, de alto riesgo de coagulación y trombosis. Hay un aumento de los factores procoagulantes que ya van a ver en el capítulo que viene. Hay reducción de factores como el 11, el 12. Hay disminución de la actividad fibrinolítica del plasma por inhibición de la placenta. Cambios hematológicos, entonces hay liberación de la tromboplasmina tisular. Hay un incremento del factor 12, del fibrinógeno, de la fibrina, del factor 12, del factor 13, de la fibrinopeptina A, lo que va a generar un mayor aumento de riesgo de trombosis puerperal. Y puede haber un desprendimiento de la placenta que tendría graves consecuencias. Pérdida del producto final, desprendimiento de placenta que puede conducir a un sangrado. Entonces, las plaquetas van a disminuir en un 20% a nivel hematopoyético por dos mecanismos, tanto por consumo por hemodilución. Hay factores independientes de vitamina K y el fibrinógeno aumentan en un 80%, lo que va a generar un estado hipercoagulable en el embarazo y se va a manifestar más a 2 semanas preparto o 6 semanas, hasta la sexta semana posparto. Esto, como lo ven en movimiento, en realidad va a representar la comunicación arteriovenosa, el shunt arteriovenoso. Lo van a estudiar más adelante, por ejemplo, en cursos como ginecología y obstetricia, también lo van a estudiar en medicina interna, pero simplemente la diapositiva hace referencia a cómo se generan estos shunts arteriovenosos, estas comunicaciones arteriovenosas. La curva de disociación de la hemoglobina. Ya hay una relación, si el oxígeno se necesita a nivel de las células, entonces, ¿qué va a pasar? Esto tiene que ser transportado por los glóbulos rojos. Hay un mecanismo mediante el cual el oxígeno se puede unir molecularmente a los glóbulos rojos. Ya se ha estudiado esto y eso va a depender mucho de la presión parcial de oxígeno y también de la capacidad de transporte de la hemoglobina, que se conoce como saturación de la hemoglobina, pero en forma de oxihemoglobina. Y ya se tiene una curva definida fisiológicamente, que lo van a ver en el capítulo de hematología. Ya se tiene una curva específica. Cuando esta curva cambia o se desplaza hacia este lado o se desplaza hacia este otro lado, o sea, cuando hay, ¿qué les digo? Cuando hay desplazamiento hacia la derecha o hay un desplazamiento hacia la izquierda, ya estamos hablando de ciertas condiciones especiales. Por ejemplo, cuando la curva se desplaza a la izquierda, estamos hablando de un incremento del pH. Y si estamos hablando de un incremento del pH, estamos hablando de que hay un incremento o hay una pérdida de hidrogeniones. Porque recuerden, el pH va de 0 a 14 o de 1 a 14. Y de 1 a 7 es el pH ácido, que corresponde al
predominio de hidrogeniones y posteriormente de 7 a 14 es básicamente una disminución de estos hidrogeniones. ¿Qué más puede ocurrir cuando hay desplazamiento a la izquierda? Una disminución de la presión parcial de CO2. Esta presión parcial de CO2 es necesario para el intercambio gaseoso, mejor dicho. Así como hablamos de presión parcial de oxígeno, vamos a hablar también de presión parcial de CO2. En función a esa presión, estas moléculas pueden desplazarse por el torrente sanguíneo para hacer luego el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Hay una disminución de la temperatura cuando hay desplazamiento a la izquierda. Hay una disminución de la 2,3-difosfoglicerato, que es una molécula que va a permitir ese desplazamiento, esa fusión del oxígeno con la hemoglobina. Y lo contrario ocurre cuando hay un desplazamiento hacia la derecha. Hay una disminución del pH, o sea, incremento de hidrogeniones cuando hay desplazamiento hacia la derecha. Hay un incremento de la presión parcial de oxígeno, hay un incremento de la temperatura y hay un incremento de la 2,3-difosfoglicerato. Entonces, en el sistema hematopoyético, básicamente por influencia de dos hormonas, ¿no? Dos hormonas. Una es el lactógeno placentario y el otro es la progesterona. ¿Qué van a generar estas dos hormonas? Van a generar un aumento de masa celular eritrocitaria de más o menos un 33%, un aumento de volumen plasmático, que posteriormente se van a reflejar también por pérdidas por el parto. Hay un aumento de la 2,3-difosfoglicerato, hay un aumento de leucocitos, sobre todo de los polimorfonucleares, hay una disminución de linfocitos basófilos y eosinófilos. Cambios renales hay una dilatación de la pelvis, las cálices y el uréter a partir del primer trimestre. En consecuencia, hay un aumento del volumen renal hasta 1,5 centímetros. Hay un aumento de la tasa de filtración glomerular en aproximadamente 30 a 50%, además del flujo plasmático renal. Hay una disminución de valores de urea y creatinina hasta en un 25% de su valor normal. En realidad, en la práctica clínica usamos bastante dosar urea y creatinina para ver cuál es la función renal. Les digo que estos cambios del 25% de su valor normal no son sino cambios fisiológicos que se presentan, no son cambios patológicos. Y esto es lógico, ¿por qué? Porque recuerden que los uréteres están por detrás del útero. Entonces, además, cuando ya vieron la parte de anatomía, los uréteres van a tener ciertos puntos de estrechamiento o de estenosis fisiológica que son propias de la anatomía del uréter, pero sumado al crecimiento del útero, va a generarse mayor compresión en puntos también determinados, por ejemplo, en puntos en relación con anatomía ósea, ¿no? En esos puntos. ¿Y qué va a generar eso? Retención urinaria. ¿Que se va a manifestar en qué? Que se va a manifestar en una dilatación del uréter y que posteriormente incluso puede reflejarse en en un retorno a nivel renal de la orina, lo cual genera graves consecuencias de daño a nivel de la pelvis renal y posteriormente daño de los nefrones, ¿no? Entonces los cambios renales aumentan la tasa de filtración renal en 25 a 50% y disminuye al final, ¿no? La tasa de filtración glomerular en un 50%, el BUN y la creatinina, que lo van a ver en la parte clínica. Quisiera que esto lo tomen así nomás como una información. Aumento de la calicial, básicamente que va a generar un reflujo vesicoureteral, como ya vimos, ¿no? Y por lo tanto, una mayor probabilidad de generarse infecciones, ¿no? De vías urinarias. En las mujeres gestantes es muy frecuente las infecciones de vías urinarias, muy frecuente y recurrente las infecciones. Entonces, los cambios renales más notables van a ser disminución de la capacidad de concentración de la orina. Recuerden que la concentración de orina va a estar regulada por la hormona antidiurética y básicamente va a estar dada a nivel del túbulo colector.
va a haber un aumento del pH urinario, va a haber una disminución de la actividad bactericida en la orina, posible aumento y colonización de gérmenes patogénicos, hay una disminución de la respuesta inmunitaria. Los cambios renales, sobre todo a las 20 semanas, se presentan un 80% de aumento de flujo sanguíneo renal y, y va a disminuir hasta el 60% en el tercer trimestre. Por eso se tienen que valorar la creatinina, la urea, aminoácidos y proteínas, la glucosa, el ácido úrico. Entonces, si hay un aumento de filtración glomerular, esto va a generar una disminución en la sangre. ¿Qué cosa? La creatinina y la urea, más o menos entre 0,5 a 9 miligramos por decilitro. Este aumento de filtración glomerular también va a facilitar la disminución de la reabsorción tubular, lo que se va a manifestar en un incremento de la glucosa en orina. Y por lo tanto, si hay incremento de glucosa en orina, esto casi es como la materia prima nutriente para los microorganismos y se van a incrementar, por lo tanto, el mayor riesgo de infecciones de tracto urinario. Si hay un aumento de filtración glomerular, esto dijimos que puede también disminuir la reabsorción tubular y esto generar la presencia en orina de aminoácidos y proteínas. Por lo tanto, vamos a hablar de una proteinuria fisiológica que es menor a 500 miligramos por decilitro. Y hay en sangre, el ácido úrico va a disminuir. Si aumenta en sangre la presión, podemos hablar de preeclampsia en presencia de hipertensión. O sea, si hay incremento de ácido úrico y hay un incremento de presión arterial, podemos hablar de preeclampsia. La preeclampsia es una patología cuya etiología todavía no está muy definida, pero al parecer va a tener uno de los factores que van a determinar esta patología, va a ser una inadecuada formación de los elementos de implantación al momento de que el embrión llega al útero. Al parecer las vellosidades coriales tienen una mala formación y mala implantación que finalmente se va a reflejar en un incremento de presión durante el embarazo pasado las 20 semanas. Y eso cuando se complica es sumamente grave, que incluso puede llevar a la muerte a la madre y a la muerte al feto. Lo recomendable cuando se identifica esta patología es que se termine el embarazo. En algunos casos se hace más evidente en las últimas semanas de gestación, 38, 40 semanas de gestación, pero con graves consecuencias, a más incluso de que se puede intervenir con una suspensión o término del embarazo con una cesárea, internamente se generan daños irreparables e irreversibles, sobre todo a nivel hepático y posteriormente a nivel sistémico. La incidencia y la prevalencia en nuestro país es altísimo, sobre todo teniendo las condiciones de política de salud que maneja el Estado peruano. Si bien es cierto, ya se ha dado incluso seguros como el SIS para cubrir todo esto gratuitamente a las madres gestantes en condiciones económicas eh, bajas. Todavía en hospitales periféricos como en mi hospital en el María Auxiliadora eh, se puede ver muy frecuentemente estos casos, sobre todo en madres jóvenes, ¿no? De condición muy humilde. Y es más todavía en las provincias donde se visualiza más esta patología. Entonces, en la preeclampsia, si bien es cierto, acá estamos resaltando el daño renal, el daño es multisistémico. El daño es multisistémico, que incluso puede derivar en un daño a nivel fetal. ¿Y qué pasa con el sodio, potasio y el ácido base, no? Los hidrogeniones. Recordemos que el potasio es regulado por la aldosterona. La aldosterona va a regular la eliminación de potasio a nivel del túbulo, del tercio externo del túbulo contorneado distal. Entonces, al incrementarse la aldosterona, aumenta el potasio en orina y disminuye en sangre, porque el potasio lo que va a hacer es, la aldosterona lo que va a hacer es eliminar potasio.
Entonces, va a facilitar, va a antagonizar a la aldosterona y va a hacer de que la concentración de potasio se mantenga elevada. Y esto va a facilitar que las mamas, el útero, la placenta mantengan esa concentración elevada de potasio. Al aumentar la filtración glomerular, ¿qué va a pasar? Aumenta la reabsorción tubular del sodio. Entonces hay un aumento del balance total, aumento de volumen extravascular. Chicos, recuerden, el sodio, donde vayan, el sodio siempre jala el agua, donde esté. El sodio siempre va a jalar al agua y va a tender a aumentar el volumen. Una aplicación muy sencilla de esto desde el punto de vista fisiológico, un poco desligándonos de los temas que estamos viendo, es el hecho, por ejemplo, en pacientes con hipertensión. La hipertensión les dije que es el incremento de presión intravascular como consecuencia de una vasoconstricción o como consecuencia del aumento del volumen. Si una persona ya de por sí es hipertensa, ¿qué va a pasar si esta persona consume sal? La sal a nivel vascular va a jalar abundante cantidad de agua y por lo tanto va a aumentar el volumen y por lo tanto, a más de que su presión ya está elevada por daño a nivel de la estructura anatómica del vaso, etcétera, se va a incrementar mucho más la presión. Por eso que el tratamiento inicial para estos pacientes con presión elevada es cortar en lo posible el consumo de la sal por este fenómeno fisiológico que estamos viendo. Mire, al aumentar la tasa de filtración glomerular, aumenta la reabsorción tubular de sodio. ¿Esto qué hace? Aumenta el balance total. ¿Y esto qué genera? Aumento de volumen intravascular y aumento de agua. El aumento de volumen intravascular aumenta. ¿Qué pasa en el equilibrio ácido-base? La alcalosis respiratoria. ¿Qué cosa es la alcalosis respiratoria y qué cosa es la acidosis respiratoria? En realidad, en el organismo, chicos, hay una regulación, hay un equilibrio entre los ácidos y las bases. Pero ciertos componentes que eliminamos fisiológicamente, como por ejemplo el CO2, que al momento de la respiración eliminamos en intercambio con el oxígeno, el CO2 tiene un comportamiento ligeramente ácido. Entonces, cuando nosotros eliminamos más CO2, estamos sacando más ácido de lo normal. ¿Y qué estamos haciendo? Generando una alcalosis respiratoria. En condiciones fisiológicas, esta alcalosis respiratoria puede ser amortiguada por unos buffer o soluciones tampón que son producidos por el riñón. El caso contrario, si yo no hiperventilo, estoy haciendo una respiración lenta, ¿qué voy a hacer? Voy a retener CO2 y que voy a generar una acidosis respiratoria que va a ser necesariamente compensada por una alcalosis metabólica, que es producto de la función renal. Entonces, la acidosis o la alcalosis va a depender del origen. Puede ser respiratorio, que rápidamente se soluciona, o metabólico, que se presenta ya en condiciones patológicas crónicas. En el caso de alcalosis respiratoria, vamos a ver que esta alcalosis va a generar una alcalosis respiratoria compensada. ¿A través de qué? A través de esas soluciones buffer que les dije. Entonces, conjuntamente con la disminución y excreción del bicarbonato en sangre, que se va a generar un aumento de la excreción de bicarbonato y se va a eliminar orina alcalina. Eso va a generar un equilibrio a nivel renal. Por lo tanto, aumenta la capacidad de alcalosis. En la piel y las mamas hay aparición de melasmas o cloasma del embarazo. Se produce una pigmentación. Eso, miren, ahí está el melasma. Son como manchas, como pecas oscuras que aparecen en el rostro.
aparece la línea bruna, la línea alba. Miren, acá está la línea. Estos cambios en la pigmentación de la piel se debe a un aumento de ¿quién? De la corticotrofina durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Estrías gravídicas. Estrías que se producen por el estiramiento de la piel al momento del crecimiento del feto. Y se van a diferenciar acá dos tipos de estrías, de acuerdo a la coloración. Unas estrías rojas intensas que nos van a representar que son de origen reciente y unas estrías como las que podemos ver acá, estrías que ya han tenido una aparición de cierto tiempo. Entonces, en el tercer trimestre, aparición de estrías gestacionales, gravídicas, en el abdomen, mamas y muslos. En multíparas se pueden observar líneas plateadas, relumbrantes, que significan estrías previas, ¿no? Como les menciono. A nivel de cambios musculoesqueléticos, el centro de gravedad de una mujer no embarazada casi pasa por todo el cuerpo, pero de una mujer que está en proceso de gestación con crecimiento uterino, el desplazamiento del centro de gravedad se va a dar hacia adelante, en equilibrio a ese crecimiento, de tal manera que, miren, cuando ya se tiene un mayor crecimiento, el centro de gravedad se hace desplazado hacia adelante. Entonces, las articulaciones sacrocoxigias, las sacroiliacas y las sacropúbicas aumentan su movilidad y generan una recuperación del centro de gravedad, porque miren, acá se hace más una lordosis lumbar de mayor intensidad, miren. Músculos esqueléticos, aparición de huesos y ligamentos pélvicas, como hemos visto como un producto del crecimiento, ¿no? Principalmente la sínfisis del pubis, durante el embarazo para favorecer el parto, resolviéndose hasta dentro de los 5 siguientes meses del alumbramiento. Cambios oftalmológicos, hay una disminución de la presión intraocular por aumento del flujo de salida del humor vítreo. Hay un aumento del grosor de la córnea, posiblemente por edema, lo que ocasionaría molestias al uso de lentes de contacto. Hay aparición de manchas rojizas posterior a la córnea, que se conocen como los usos de Krukenberg. Hay posiblemente debido a cambios hormonales no identificados. Hay cambios en el tracto reproductivo y de la pared abdominal. Se produce la diástosis de los rectos, la separación de los rectos abdominales de extensión variable. Esto debido a un aumento de la tensión de los músculos de las paredes abdominales en el crecimiento del feto, ¿no? En casos graves, porciones de la pared uterina anterior pueden quedar cubiertas solo por la piel, la aponeurosis delgada y el peritoneo. En ese crecimiento, los rectos están en la región anterior y cuando hay este crecimiento se genera una presión a esta zona y eso genera la diástasis de los rectos. ¿Qué más? Las glándulas mamarias, el útero, las trompas uterinas, el ovario y el cuello uterino generan cambios. Sobre todo a nivel del cuello uterino se va a generar esto que se conoce como el tapón mucoso, ¿no? Tapón mucoso, que en previas al proceso del parto se va a desprender y va a ser una señal de inicio de trabajo de parto. El agrandamiento uterino se produce predominantemente por hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares existentes, ya que la aparición de las nuevas células miometriales es escasa. Participan en el agrandamiento uterino, la hipertrofia y hiperplasia, dos mecanismos: la influencia hormonal que ya mencionamos y la adaptación al crecimiento del huevo que aloja. Cambios en la contractilidad uterina. Esto es importantísimo porque va a determinar el adecuado manejo del parto. Desde el primer trimestre del embarazo, el útero posee contracciones irregulares, las que normalmente son indoloras. Se observan dos tipos de contracciones: las contracciones de Álvarez y las contracciones de Braxton-Hicks. Las contracciones de Álvarez son muy pequeñas y de poca frecuencia. En cambio, las de Braxton-Hicks son de mayor intensidad y menor frecuencia, uno cada 60 minutos, que se propagan de una zona se propagan en una zona, una gran zona uterina. En el segundo trimestre
estas contracciones pueden ser detectadas en el examen bimanual y se puede ver. Hay cambios uterinos que podemos ya identificarlos, lo van a ver probablemente en la clínica en algún momento, el signo de Hegar, el signo de Pistaquet, el signo de Noble-Bundy, o sea, ya cuando se palpa. Por ejemplo, el signo de Hegar, el reblandamiento del istmo, ¿no? Vamos a ver el istmo reblandecido, el crecimiento irregular del útero, que nos va a decir el signo de Pistaquet, mira, una zona del útero más crecida en relación a la otra, ¿no? El signo de Noble Obdin, vamos a ver cómo haciendo la evaluación contacto vaginal, vamos a ver que las zonas laterales al cuello uterino van a ser como una curvatura más estrecha, ¿no? También hay cambios cervicales a nivel vaginal, el signo de Chadwick, con la coloración violácea de la vagina en una mujer gestante, sobre todo en la cuarta y sexta semana. El signo de Goodell, el escurrecimiento y reblandecimiento del cuello uterino, que se puede vencer a partir de la cuarta semana. En los ovarios, durante el embarazo, deja de producirse ovulación, que ya dijimos cómo y por qué. Y en cambio, el cuerpo amarillo persiste funcionando en el ovario durante las primeras 7 a 6 semanas, lo que les había mencionado. La evidencia de estas en estas últimas semanas son muy pocas, ¿no? Conclusiones finales entonces, podemos decir de que los cambios a nivel de la madre, así como los cambios a nivel de feto relacionados con la placenta, tienen importancia, tienen gran importancia para determinar el crecimiento del embrión, pero que también en ese crecimiento hay alteraciones anatómicas que van a generar modificaciones y adaptaciones fisiológicas en la madre. La referencia bibliográfica, como ya lo tienen ustedes, es una referencia muy general que pueden revisar. Siempre su Gannon y Guyton, chicos, para que puedan tener como referencia. Muy bien, chicos. Hasta acá la presentación para que puedan ustedes tener alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, responder alguna duda. Les dije que esta clase iba a ser corta. Creo que tenemos ya una hora 25 de clase. Y si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto. Voy a dejar de compartir y podemos entrar a las preguntas. La condición del embarazo es una condición fisiológica muy especial, pero a fin de cuentas es una condición fisiológica. Muchos de estos patrones o cambios fisiológicos que se dan durante el embarazo, horas después del parto, vuelven a su condición fisiológica normal. Horas, solamente horas. Incluso las hormonas en cuestión de horas vuelven a su rango normal. Y en cuestión de semanas puede reanudarse nuevamente el ciclo menstrual en la madre que ha dado a luz, ¿no? Hay una pregunta que nos hacen: ¿por qué se produce la depresión postparto? Por esos cambios hormonales. Una de las características que les decía al análisis para ver cómo se dan estos cambios en el individuo a nivel celular, a nivel tisular, a nivel orgánico, a nivel psíquico o a nivel social, es efectivamente estos cambios hormonales pueden generar algunas alteraciones, no alteraciones, algún estímulo que puede ir variando las regiones cerebrales o los núcleos y redes a nivel del cerebro, que pueden llevar a una depresión. Hay incluso ya estudios que refieren que las mismas náuseas que presentan en las madres, no está muy demostrado, pero que sí, por lo menos han comentado algunos psicólogos, que el hecho de tener náuseas frecuentes en un embarazo en relación a otro embarazo en una misma mujer no es sino consecuencia de una mm, duda inconsciente de querer tener el producto. Exacerban las náuseas. También podría ser algo parecido con la depresión postparto, ¿no? Los cambios hormonales
son tan bruscos que no llegan a equilibrar la actividad fisiológica de esas redes neurales. Recuerden que las hormonas no es que porque sean hormonas solamente actúan periféricamente, tienen estrecha relación con el sistema nervioso, por eso es el sistema neuroendocrino. ¿Cómo podemos menguar los impactos fisiológicos y psicológicos de los cambios hormonales? Yo creo que ahora, más que antes, hay controles, incluso desde la política de Estado, es política de Estado, que los controles tienen que ser controles periódicos del embarazo. Si bien es cierto, sabemos que fisiológicamente ocurren estos cambios, sabemos fisiológicamente qué hormonas se van a modificar en el primero, segundo, tercer trimestre. Los controles del embarazo no solamente deben implicar la evaluación de la posición fetal o la evaluación fetal, también deben de implicar la evaluación de la madre como tal, la evaluación integral de la madre. No solamente un examen físico, sino un examen psíquico de la madre. Y ustedes como futuros médicos tienen que tener ya una línea de razonamiento cuando van a evaluar un paciente. Y particularmente considero de que esa línea de razonamiento tiene que ser tomando en cuenta esos 5 niveles, entendiendo que si tienen al paciente, ver cuál es su condición social. Hay una necesidad económica que de repente no lo manifiesta la madre, pero ya es de repente su quinto hijo, su sexto hijo, y la condición económica no da, de repente no lo dice verbalmente, pero lo ha asimilado inconscientemente y lo ha razonado. Eso puede conducir a alteraciones psíquicas de aceptación del feto o de aceptación a la pareja, de aceptación, por ejemplo, al feto, al nuevo ser mismo, porque puede ser producto de una violación o puede ser producto de una circunstancia social no esperada. En el Perú está creciendo notablemente los altos índices de embarazos en menores de 12 años, lo que antiguamente no se veía con frecuencia. En el Perú está creciendo eso. Hay madres a los 12 años, hay madres a los 9 años. En mi época de estudiante teníamos un caso muy, muy publicitado, madre a los 4 años, que era una niña de una zona rural de Huancavelica, que llega a estar embarazada. La traen a Lima y es atendida en el Hospital 2 de Mayo, incluso llega a buen puerto su embarazo, llega a tener el recién nacido, y se pierde por muchos años el rastro de la madre y el rastro del recién nacido. Después de muchos años, más o menos como de 30, 40 años, se reporta el hecho de haber encontrado al recién nacido como un estibador en la parada. Más cosas no se publicaron. Si ustedes pueden buscar en internet este caso muy, muy sonado, madre a los 4 años. Reporte en el mundo, creo era uno de los 3, 4 casos que se habían reportado en el mundo. En el Perú lo llegamos a tener. Pero ahora en nuestra realidad estamos teniendo señoritas muy, muy jovencitas ya que están jugando, en vez de jugar con muñecas, están asumiendo la responsabilidad de ser madres a los 12 años, 9 años, 12 años. En la zona donde yo trabajo se reporta con mucha frecuencia embarazos no deseados, embarazos de mujeres muy jóvenes, pero que son no deseados. Esos cambios psicológicos van a repercutir en esos cambios fisiológicos, en esos niveles que les digo, a nivel psíquico, a nivel orgánico, a nivel hormonal, a nivel incluso genético. Hay mucha evidencia, ¿qué les digo? Evidencia todavía un poco suelta en el sentido de que estos cambios, si bien es cierto, pueden darse en la madre, repercuten de una u otra manera en el desarrollo del embrión o del feto, que si bien es cierto, no se manifiesta inmediatamente, la manifestación puede darse a los 20 años, a los 15 años, en su desarrollo psíquico del individuo. Y recuerden que el individuo
es una personalidad, no es que tenga personalidad, es una personalidad que desde el nacimiento está en proceso de formación y que en la adolescencia, la juventud, se consolida ya como una personalidad cuando ha asimilado toda la información social y ha codificado en su neocórtex. Ese neocórtex se ha tenido una configuración de alguna manera de una red, a ver, vamos a llamarla como anómala, esa configuración va a determinar la actividad personal, ya sea en su carácter, ya sea en su temperamento o ya sea en su intelecto. Podrían haber personas muy inteligentes, pero moralmente son inmorales, o sea, dentro de la moralidad están en el rango inmoral. O podrían ser personas muy inteligentes, pero pueden ser personas anafectivas, que están con una y otra persona buscando un afecto que nunca lograron encontrar y que nunca supieron cómo es y cómo se construye ese afecto. Entonces, las hormonas no solamente tienen efecto en ese nivel hormonal, no tienen efecto en ese nivel psíquico, y cómo desde esa reorganización psíquica repercute en los niveles inferiores nuevamente. Listo, ya no habiendo más preguntas, chicos, para mí ha sido un gusto poder tenerlos como alumnos. Con ustedes es la última clase teórica que les doy y espero que en un futuro no muy lejano nos volvamos a encontrar, como a veces me encuentro con algunos de mis alumnos en el hospital y no los recuerdo mucho, o sea, han sido varios alumnos y hasta casi 20 años en la facultad como docente, pero sin embargo para mí es grato poderme encontrar con mis alumnos. No, tal investigación en la facultad, eh, estoy dispuesto a apoyarlos cuando ustedes lo requieran. Muy bien, chicos. Muchas Y gracias, tiempos. doctor Guamán. ¿Ya? Doctor Guamán, Ya, de parte de toda la chicos. promoción del segundo año, le damos las gracias por habernos enseñado esta segunda unidad y también esperemos le haga extensión esta gratitud al doctor Ponciano. Muchas gracias, doctor. Gracias a Muchas todos. Les voy a hacer presente a los Ponciano. Muchas Muchas Gracias. gracias, doctor. Bendiciones. Buen día, buen día. Cuídense, muchachos. Cuídense. gracias, muy amable. Cuídense mucho. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, doctor.